muchas gracias por estar acá. Vamos a empezar con la charla. Pero antes de empezar con todo el discurso y el intercambio, lo que vamos a hacer es pasar un cortometraje. Yo les voy a pasar un corto de 8 minutos y después vamos a ver cómo se vincula con lo que viene. Para los que están viendo esto por la grabación de YouTube, pueden acceder al link, porque acá evidentemente no lo van a poder ver. Pueden acceder al link que va a estar en comentarios, digo, para la gente de la cámara ahí, ¿no? Que es un link abierto de Vimeo. Perdón, no me presenté, mi nombre es Agustín Banchero. Mirá, Pau. Qué linda, dale. Vamos. Mirá con Tata. Mirá. Tata, ahí. Dale. Otra canción. No, esa está buenísima. Pauinawa. Otra canción. Esta es la casa de la infancia. Qué diferente. Qué divertido. Queda solamente la escalera y la nada. Estoy para abajo. A ver, fíjate acá. Cosa haciendo el almuerzo para nosotros y bueno, y me levanté tardísimo y Juan Carlos también se levantó tardísimo, así que No se ve mucho. Sí, bueno, no se ve mucho. Ahora, filmé la casa. No importa. No sé cómo les hago porque si no toma. Mañana lo que estoy mirando está muy mareado, ¿verdad? Aquí no hay que estar en la
juguetes ¿Para qué? por el cumpleaños de Poli. Yo tengo todas las manos como manteca. Asocio muchas cosas con eso. Porque no solamente la cabaña, fue el mismo día de la separación. Ahí está Agustín Mata. ¿Por qué tengo que ver esto? No quiero ver. La verdad no quiero ver. Ya pasó. Te dije no tengo nada que decir. Rapidez tiene este chiquilín para sacar la cámara y filmar. Ahí está todo. Ven que libre. ¿Ya pudiste? Porque no solamente la cabaña, fue el mismo día de la separación. Bueno. Ahora sí. Bien. Esto va a quedar, si quisieran ver el corto, en otro momento pueden buscarlo en Google directamente y les aparece como las pérdidas. Primero quería agradecer al CCE por el ciclo también que hacen, creo que es la 4ª edición, yo vi algunas antes también vi las charlas de los colegas, es una instancia muy interesante para intercambiar, son procesos a veces que quedan en lo que hacemos nosotros con los compañeros, con los colegas, pero tener intercambio también con público o con cualquier persona que le interese acercarse a los procesos que quedan a veces encerrados, encapsulados, y bueno, abrirlos nos permite también a nosotros reflexionar sobre lo que hicimos. Entonces, dicho este agradecimiento, paso a contarles un poco por qué arranco con un cortometraje que dirigí en el 2016, ahí lo tengo apuntado. Yo vengo del cine, yo tengo formación en cine, estudié cine.
Después empecé a trabajar en artes visuales y de ahí llegué al teatro. Esta es mi segunda obra. La primera se llamaba La segunda luna de Júpiter, que está vinculada con esta obra. Y bueno, esta es la segunda, Galaxy parte de la noche. Es importante entender que todo el tiempo voy a estar haciendo el vínculo entre el cine, el teatro y las artes visuales, porque no concibo tanto esos límites. Creo que es más por un tema de sistema de producción, más que por otra cosa. Es decir, la obra se amplía y toma formas diferentes. Y justamente el principio de esta charla va a consistir en ver esa mutación, en los mismos contenidos, cómo fueron deformándose a medida que íbamos cambiando de formato. Antes que nada, también decir, es importante aclarar que el proceso de Galaxy es un proceso que, aunque me tocó a mí escribir y dirigir la obra, fue un proceso que tuvo mucho intercambio, fue un proceso colectivo y fue difícil, evidentemente, es difícil siempre vincular lo que es el proceso personal con lo que es el proceso colectivo, pero no puedo dejar de nombrar a mis compañeros de viaje, que son en el elenco Rodolfo Agüero, Leonardo Pintos y Lucía Senra, en el diseño integral Viviana Cabral. Y bueno, si se dan cuenta, somos 5 nada más los que hicimos esta obra. También teníamos colaboradores que estuvieron ayudándonos en alguna parte más técnica. Ahora se me ocurre Ileana, Juan, bueno, una gente más, pero nosotros, el colectivo, somos principalmente nosotros 5. Ahora voy a hablar un poco de lo que es el proceso personal, pero este proceso personal siempre se vio matizado o intervenido por el proceso colectivo. Vamos a empezar por la mutación, lo que yo le llamo la mutación. Como verán, cuando vieron este cortometraje, la historia que se construye en el cortometraje parte evidentemente de un hecho real. Cada vez estoy con dudas más serias sobre lo que es el documental y lo que es la ficción. Realmente creo que se hace más difuso ese límite y me gusta pensar que ese límite casi no existe. Estamos hablando de obras, de películas y no necesariamente de estos géneros. Evidentemente hay gente que trabaja con el género más definido y hay gente que trabaja con el género menos definido. En mi caso prefiero no inscribirme en documentalista o director de ficción, ni en el teatro ni en el cine. Sí, considero fundamental en mi proceso trabajar con insumos reales. Es lo que a mí me da sentido, realmente. Yo hablo de la gente que quiero y de lo que conozco y lo que tengo cerca. Eso no significa que no haya ficción y que no haya fantasía y que no haya búsqueda de magia. Es decir, pasan cosas irreales en la obra, como pasan cosas irreales en la película esta que estamos terminando ahora, que se llama Las Ocasiones de Hilda, como pasan cosas en las obras de arte visual también. Creo que a veces se simplifica muchísimo la idea de tomar un insumo personal como limitarse al realismo. El insumo personal lo que me sirve a mí es para dar sentido principalmente, para dar sentido a lo que hago para mí, no sé si para otro. Realmente si no, uno cuando ve las obras, cuando ve la película o cuando ve las obras de arte visual también, no está pensando, no se llega a leer claramente que estoy hablando de estas personas. Bueno, evidentemente el corto que acaban de ver sí, porque uso material del archivo y se ven las personas reales, pero después en todo lo que es la ficción más concreta, más pura y dura, no se llega a leer. En Galaxy no se llega a leer que estoy tomando todo de la realidad. No le encuentro otro sentido. Realmente a hacer algo, en mi caso, que no tenga un pie en ese lugar, en ese universo. En el 2014, esta casa que ven ahí,
se incendió el 22 de junio. En realidad se incendió en la madrugada del 21 para el 22. Llaman por teléfono a mi familia. Mis padres estaban haciendo un viaje a ver a otros familiares en el interior y me toca a mí ir a ver qué pasó. Entonces me dirijo al balneario de Solís y no tenía cómo ir rápido, entonces llamo a mi cuñado a que me lleve. Mi cuñado se acababa de separar con mi hermana y me dijo, vamos, te llevo. Nosotros no teníamos casi vínculo con él. Aunque estaban hace años con ella, no teníamos casi vínculo. Y me tocó hacer este viaje con él, unos 80 kilómetros, y después estar esperando a que llegara la familia, que venían, si mal no recuerdo, Paysandú estaban yendo para allá, para la ruta. Entonces yo llego y me encuentro con esta imagen. Cuando llego y está incendiada la casa, obviamente saqué de cuadro a la policía, bomberos, toda la cosa, ¿no? Eso no me interesaba ponerlo en la foto. Todavía, si ven, hay humo, es donde estaba la biblioteca. Y mi recuerdo, estaba en mi recuerdo de la foto anterior, esta otra que también la había sacado yo. Y entonces intenté reproducir en el pleno dolor, en pleno sufrimiento, exactamente la misma imagen, y fui y saqué esta foto. Estas fotos las tuve guardadas bastante tiempo y sabía que representaban el dolor familiar, claramente. Y entonces después ahora voy a comentar cómo uso estas fotos más adelante. Voy a contar qué sucede, cómo esto va mutando, ¿no? Empezamos por acá. El mismo Centro Cultural España en el 2015 hace un encuentro de artistas nuevos y era un evento donde nosotros exponíamos nuestra línea de trabajo. Yo participé de ese evento, gané una beca para presentar mi trabajo en España y voy a Galicia y armo una instalación, preparo para hacer una instalación en las Torres de Hetchuk, que es esta instalación que ustedes ven ahí, donde todavía realmente el dolor persistía, donde todavía no tenía claro cómo articular eso que me había pasado. Entonces la primera forma que toma este sentimiento es una obra de artes visuales. Esta obra es una instalación, una videoinstalación que atravesaba dos torres que están muy alto en la ciudad. Entonces las dos torres, acá se empieza a ver la idea de díptico, todo esto después lo voy a bajar a la obra de teatro, ¿no? Ya empieza a aparecer la idea de díptico, la idea de como de dos espacios, donde había una de las torres, la vaciábamos y armábamos un living que se reproducía exactamente el living de la casa que se incendió, la casa de Solís, y del otro lado una luz que tenía que tener suficiente potencia para que vos de cualquier lado de la ciudad la pudiese llegar a ver. Y esa luz se encendía a la hora que fue el incendio y se iba apagando hasta la hora en que se había terminado el incendio. Esta obra era extremadamente cara, por varias razones, aparte que yo estaba acá, yo viajé para allá para presentarla como opción, y después evidentemente no la pudimos hacer. Pero este era el proyecto, este fue el primer proyecto. Lo que yo diría que esto es el germen de Galaxy. Posteriormente yo en esa instalación tenía un video, si ustedes ven, perdón, voy atrás, si ustedes ven ahí, había una televisión donde estaban pasando videos y mi idea era, como mi abuelo siempre fue una persona y sigue siendo una persona que filma mucho, antes lo hacía con una cámara VHS, ahora lo hace con el celular. Yo tenía muchísimo material archivo de esa casa. Y entonces, en principio, yo ya estaba preparando un video para que en la instalación vos vieras a esa familia en esa televisión, como que hubiesen dejado un cassette puesto. Cuando pasó todo el proceso y veía que no se iba a dar nunca esta instalación grande en Galicia, decidí que ese material tenía que ser un cortometraje. Entonces armé Las Pérdidas, el cortometraje que ustedes vieron al principio de la charla. Ese corto ya se animaba a narrar, y esta es una idea que me parece interesante compartir. Cuando uno trabaja sobre un dolor real,
o por lo menos a mí me pasa, me costó mucho tiempo procesar para poder llegar a generar la narrativa. Entonces empecé por artes visuales, que era más bien un concepto que cuando es conceptual es como que hay una cierta distancia, ¿no? Yo podía procesar las cosas con una distancia. Después pasé al cortometraje, pero no es un cortometraje ficción donde yo escribí un guión, sino así ficción dura, ¿no? Sino era una cosa que yo iba construyendo a partir de lo que iba viendo y exponiendo a las personas que yo quería a ver esa foto. Tenía algo performático también ese corto. Las fotos que les mostraba son las fotos que les mostré al principio, lo de la casa incendiada, lo que yo en el corto no lo muestro. Decido no mostrarlo, porque no me parecía que era el eje no era el incendio, sino el eje eran las consecuencias de ese incendio. Y las consecuencias también de un cierto desarme familiar que se estaba produciendo. El cortometraje ya tiende a ser un poco más narrativo, pero ustedes ven este corto y no me van a decir que es un corto narrativo. Roza más lo experimental, se puede decir. Tiene un punto vinculado también con documental, experimental, ficción. Bueno, ahí empezamos a categorías que hoy dije que no iba a enmarcarme seriamente en ellas. Esto es 2016. Este es el otro insumo de Galaxy. Pasa un tiempo y entre el 2016 entre el 2017 ya estreno La segunda luna de Júpiter. En la segunda luna de Júpiter, que no tengo acá slide para mostrarlo, ya empiezo a usar referencias de diálogos de este mismo que apareció en este mismo documental. Hay un momento que la protagonista empieza a decir, basta Agustín. Se trabaja sobre VHS también, pero la historia no tiene nada que ver. No estaba pronto, yo creo, para generar narrativa a partir de este evento que había sucedido. Entonces hago una obra que no tiene que ver con familia, tiene que ver con un montón de lazos y vínculos, está anclada en la realidad, pero no era vinculada a esta historia. Más adelante surge Galaxy. Galaxy, que es de lo que venimos a hablar hoy, toma entonces desde el insumo real, atraviesa el proyecto de artes visuales, atraviesa el cortometraje, pasa por la segunda luna de Júpiter, toma uno de los personajes de la segunda luna de Júpiter, que es el personaje de Lucía, que no se ve en esta foto, pero más adelante ya la van a ver. Y ahí es cuando surge esta obra. Lo que decía antes de arrancar la transmisión era, yo no sé cuántos de ustedes, ¿pueden decirme de los que están presentes quiénes vieron la obra? Capaz que no lo veo por allá. Bien, tenemos algunas poquitas personas. Mi idea es preparar la charla justamente para la gente que no vio la obra. Si la vieron van a entender mucho más seguramente. Pero bueno, les comento. Estos dos personajes que vemos acá, que ahora por la luz casi no se ven, porque es una foto muy oscura, son dos excuñados que están esperando en un barranco de Solís a que pase algo y no sabemos qué es. Solamente les voy a decir eso de la obra. Y por el otro lado tenemos un dormitorio donde una pareja, que es la pareja de él, discute y están en un proceso de separación. Este personaje va pasando de una escena a la otra escena. Y bueno, más que eso no les quiero decir porque realmente para mí contar las obras es una cosa que no tiene mucho sentido. Me interesa más como llegarles por lo menos el proceso y las reflexiones en ese proceso y ojalá les sirvan para algo esas reflexiones. En fin, bueno, entonces decimos que llegamos a la obra de esta manera. Esto, como que yo les digo, este recorrido que hago es para entender de dónde llega. No creo, a mí por lo menos no me pasa que las obras surgen aisladas. Siempre se van enganchando una cosa con la otra. El año que viene estrenamos Las vacaciones de Hilda, que los invito a verla. Es una película, un largometraje que se iba a estrenar este año, pero por razones de la pandemia no lo hicimos. Y si llegan a ver la película también van a entender que tiene algún vínculo con Galaxy. No tiene nada que ver con el incendio, por las dudas, no es que estoy refritando un incendio todo el tiempo, porque en realidad va desapareciendo el incendio aparte. Si van viendo, hay un momento que no importa, es una excusa, es una metáfora que surgió en un momento, más allá del evento real,
se transformó en una especie de metáfora que después fue saliendo. Tengo amigos que me dicen, deja de refritar, empecé a hacer algo nuevo. Pero en realidad es simplemente un vínculo que trazo entre las obras que naturalmente me pasa, y cuando trabajo también en simultáneo con distintas disciplinas o distintos formatos, evidentemente se van contagiando de una cosa con la otra. Entonces, ahora vamos a meternos de lleno en lo que es la obra y bueno, no sé si acá probablemente hayan varias personas que escriban o dirijan. Yo voy a proponer una forma de análisis y bueno, después está bueno que quede como abierto para el espacio de dudas y podamos conversar, y me gustaría también conocer sus experiencias y si alguno labura parecido. Esto no fue un proceso sistematizado. Tengo otros, en el ambiente del cine soy mucho más sistemático, sinceramente tengo un procedimiento para trabajar. No me funciona tanto lo de la inspiración, yo soy una persona más ordenada, por decirlo de alguna manera. En teatro igual, al ser un proceso más colectivo, sí es más orgánico, sí lo que sucedió fue más orgánico. Pero ahora lo que voy a hacer es un análisis post-obra de justamente de lo que fue la experiencia de Galaxy. Voy a usar 3 líneas para analizar, 3 ejes, que es el espacio, el tiempo y la acción. Son 3 ejes que yo lo voy a aplicar a Galaxy, creo que se pueden aplicar a cualquier tipo de obra narrativa. Dentro de esos 3 ejes que correrían así, voy a hablar del espacio, voy a hablar del tiempo y voy a hablar de la acción en la obra. Después trazo 3 ejes transversales. Esos 3 ejes transversales están marcados por lo que es el recuerdo, lo que es lo concreto y lo que es la ficción. Capaz que por ahora no me entienden, pero ahora cuando pase a las siguientes presentaciones va a ir decantando esta idea un poquito y se va a poder llegar a entender cómo es el proceso de análisis. Por lo pronto, como verán, no voy a hacer énfasis en la trama. A mí particularmente, aunque tiene toda una trama que se va cruzando, y bueno, no. Yo soy profesor de guión en la facultad y tengo tendencia a irme a la peripecia. Quiero salir de ahí, quiero hablar más bien de los conceptos. Vamos a empezar entonces por la primera línea, por lo que es el espacio y los 3 ejes transversales. El primero, partimos del recuerdo. Hablo del recuerdo como algo parecido al insumo real. Pero ¿por qué no es el insumo real? Porque a mí no me interesa tanto el acontecimiento, sino a mí lo que me interesa es cómo ese acontecimiento lo procesé. Es decir, qué es lo que queda, cuál es la consecuencia emocional en mí de ese acontecimiento. Entonces, cuando empezamos a hablar del espacio, hablamos de que justamente el recuerdo del espacio es pensar en los espacios concretos y conocidos. A mí me sirve decir Solís, me sirve decir kilómetro 82, porque aunque podría pasar en cualquier otro lugar, porque realmente si pasara en Neptunia no es que cambiara tanto, para mí me sirve que sea Solís, emotivamente me sirve que sea Solís. Y yo creo mucho que la singularidad, la particularidad, el corte exacto, esto también me gustaría saber si le pasa a alguno de ustedes como directores o directoras, el corte exacto, lo preciso, lo torna universal. A mí me abre a la universalidad saber justo lo preciso, que sea en el balneario Solís, que sea en un barranco, que cuando yo estaba haciendo el proceso con los actores, les mandaba fotos, todo el tiempo que iba a Solís les mandaba fotos, y les mandaba por WhatsApp fotos del lugar. Decía, la obra nuestra pasa acá. Piensen que pasa ahí. Y no es que pase en cualquier otro barranco, pasa en este. Obviamente después en la representación van a ver que no tiene nada que ver, pero para llegarle a los actores, para llegarle al equipo, todo lo concreto, todo lo singular, todo lo particular, todo lo preciso, la indicación exacta de que vamos a ir hasta este universo, da por lo menos a mí también me estimula a mí mismo, ¿no? A veces los procesos son muy largos y necesita como estar buscando estímulos. Entonces busco el estímulo en lo concreto. Y el espacio a mí me afecta muchísimo. Ese sería el eje del recuerdo. Después paso al eje concreto, lo concreto. ¿A qué nos enfrentamos? El lugar donde hacemos la obra.
Nosotros teníamos un fondo para hacer la obra, habíamos ganado con el texto un fondo y podíamos perfectamente montarla en un teatro. Pero teníamos dos problemas. Uno, que hay un auto en escena y no quería que fuese un auto armado de escenografía, yo quería un auto, y curiosamente es muy difícil meter un auto en un teatro, porque no pasan por las puertas, hay escaleras, y en unos espacios nos pasaba que sí, entra el auto, pero no te lo dejan meter porque rompes el piso. Entonces se empezó a ser complicado eso. Y volvíamos, y bueno, y empezó a aparecer de vuelta, ir a un espacio alternativo, como habíamos ido con la segunda luna de Júpiter, como posibilidad, y bueno, empezó a gustarme la idea. Parte del equipo, por ejemplo, Lucía Senra, que es una de las actrices, que es una colaboradora, bueno, obviamente nosotros también, ¿no? Rodo y Leo y Vivi también, pero Lucía es como la que más me increpa en cierto punto. Entonces me decía, no tenemos que ir a un teatro, ¿no? Un teatro no, ¿por qué un teatro? Y entonces empezamos a buscar lugares, empezamos a buscar espacios y apareció un galpón abandonado. Que era abandonado, cuando digo abandonado es porque no se usaba para nada, pero era de unos amigos que estaban administrando ese espacio con ganas de levantar proyectos en ese lugar. Ese galpón era cerca de Tres Cruces, de la Plaza Sereñi. Y bueno, y entonces llegamos a ese lugar, ahora les voy a mostrar unas fotos, y empezamos a decir, bueno, esta obra se tiene que adaptar a este espacio concreto, ¿no? Ya no podemos, yo no creo que es traer un texto y montarlo como si fuese un teatro. Evidentemente vos no podés hacer como que es un teatro un lugar que no es un teatro, vos tenés que apropiarte de ese lugar. Y cambió mucho la obra cuando empezamos a adaptarlos a ese espacio, que en un cierto momento estuvo bueno porque empezó a generarse como una experiencia. Ese lugar era una experiencia. Vos tenías que pasar por un pasillo negro largo, que decimos no ponerle luces, entrabas ya con un miedito, porque tenías que atravesar, era en el medio de una manzana, los hacíamos esperar a los espectadores un rato, es una obra para 25 espectadores más o menos, y ahí se tenían que quedar encerrados en una sala, en un lugar que la verdad parecía que en cualquier momento se derrumbaba. Y eso ya pasó a ser justamente, lo concreto pasó a ser un insumo de vuelta, un insumo real, pero no un insumo que venía como del recuerdo, sino algo concreto, presente, material. Y el tercer lugar, que generalmente lo voy a usar como síntesis de las otras dos cosas, es la ficción. Es el tercer eje que voy a usar para analizar. La ficción es la síntesis entre lo concreto y el recuerdo. Es decir, es lo que une todo, lo que hace que en términos de cocina me gusta mucho la palabra ligar. Es lo que une, pero es más que unir, es ligar. Es la palabra, el verbo exacto es ligar. Y acá lo que estamos haciendo es, se terminaba montando en un galpón, un dormitorio y un barranco. El barranco donde estaban esos excuñados charlando, esperando que llegue una familia, no sabemos por qué, ustedes ya lo saben, porque lo adelanté, porque hubo un incendio, en Solís. Y por el otro lado, un dormitorio donde una pareja está conversando y teniendo sus últimos días antes de separarse. ¿Cómo eso se iba a unir? Bueno, eso viene ya de la mano de lo que es la peripecia de la obra, ¿no? De lo que es lo que va pasando. Pero en términos espaciales y en términos del tercer eje, que es la ficción, es la concreción o la unión entre lo que es el recuerdo y lo concreto y el presente. ¿Alguna duda? Cualquier cosa me pueden interrumpir. Esto está planteado esta especie de masterclass como que yo expongo y después vienen las dudas, pero si en algún momento no se llega a entender algo de lo que estoy diciendo, por favor me interrumpen y no pasa nada. Vamos a pasar a ver cómo este espacio concretamente se terminó definiendo. El código actoral, que cuando vayamos a la acción voy a retomar esta idea, era un código muy, se puede decir entre comillas, bajo, por decirlo de alguna manera, pero los actores tenían la prohibición de proyectar, no podían proyectar, tenían que hablar al nivel de que hablaban las personas en la vida real. Eso que implicaba una dificultad tremenda, porque tenían que enfrentarse a el tema de la distancia con el público. Vos no podías estar demasiado lejos porque no ibas a entender lo que decía el actor. Entonces sabíamos que teníamos que tener el público cerca. Encima no ayuda para nada un galpón que no está acustizado. Entonces cuanto más cerca estaba el espectador, mejor.
Entonces mismo Viviana y la diseñadora y Lucía son las que empiezan a plantear la idea de usar un doble frente. Es decir, que hayan butacas de un costado, hayan butacas del otro lado, la escena corre en este sentido y tenemos la escena del auto y el barranco y la escena de la cama, que a su vez se enfrentan. Es decir, están enfrentados. No voy a negar que tuvimos problemas con la acústica. Y en la segunda temporada uno de los asuntos que nos planteábamos era mejorar técnicamente eso, porque yo estaba seguro que no quería trabajar sobre la proyección. Yo quería que fuese íntimo, yo quería que, no solamente por la proyección per se, sino porque yo quería que se les sintiera el sonido de la saliva a los actores. Y entonces necesitaba que estuviesen al lado el espectador. Pero ¿qué pasó? Se empezó a complicar esto en el galpón, sinceramente. Había una idea clara de que cuando el personaje se alejaba, si vos estabas sentado en esta butaca y el personaje estaba acá, vos le ibas a escuchar peor. Eso se sabía que iba a ser así. Y no me molestaba, eso me gustaba. Pero lo que sí no me gustaba era que no se llegara a comprender algunas líneas que eran fundamentales para entender la trama. Y bueno, y a veces nos pasó que sucedió y tuvimos que corregir, ¿no? Ahí había un trabajo técnico de los actores importante que era hacia dónde estaba girado en los momentos en que tenías que decir las cosas. Pero tenían como limitación no proyectar en ningún momento. No es que no me guste la proyección, a mí me gusta la proyección, era para esta obra solamente. Digo por las dudas para que no quede como una idea, como no es un tema de principios. Es un tema de que concretamente para esta obra era una obra susurrada. Entonces no se podía proyectar. Esta dificultad la agarraron los actores, hicieron cosas interesantes realmente con esto, trabajaron cosas que están buenas, pero la vamos a ver cuando lleguemos a la acción. Entonces así es como se terminó concretando la planta. Y en el lugar, el espacio, ahí se ven unas fotos del galpón, teníamos como un entrepiso acá, que no está habilitado para la actuación, aunque los actores sí subían la escalera. Esta es la entrada, la que tenemos por ahí es la entrada, que era todo un pasillo largo. Estas fotos son sacadas de día, pero imagínense, esto todo era de noche. Un pasillo largo que entraban las personas y esperaban en esta sala de acá. Esto es cuando llegabas al espacio y el techo era este sí fue un problema, que el techo era de chapa y entonces si llovía teníamos que suspender la obra. Terrible. También había una cuerda de tambores que a veces salía y nos mataba, a veces salía. Porque si salía siempre, nosotros planteamos una obra que en teoría no nos cruzábamos, pero bueno, hubo funciones que vinieron con banda sonora de candombe. Y esto, lo del techo, fue tremendo. Hubo una función que tuve que bajar y decir suspender porque no se echaba y no se escuchaba nada. Si llovía, se complicaba. Estas son todas las desventajas de trabajar sobre un espacio alternativo, ¿no? Por otro lado, tiene una magia que, ojo, se puede lograr en el teatro de otra manera. Esto que estoy planteando yo no son... A veces hablo con mucha firmeza y suena como que estoy haciendo una línea de principios, un manifiesto, una cosa. No, yo estoy hablando nada más para esta obra concretamente, es parcial y probablemente esto que estoy diciendo capaz que cambie esta idea después más adelante. Así que digo por las dudas que no suene tan como con tantas certezas. Solamente estoy hablando de esta experiencia en este lugar. Bueno, así que este fue el espacio por esas tres líneas atravesadas. Ahora vamos a pasar a lo que es el tiempo, que es lo más complejo de esta obra. Esto es lo más entreverado. Algo que sucedió, si ven el primer gesto de esta expresión, que fue la obra de arte, la instalación, ya había un díptico. Después, si ven en las pérdidas en el cortometraje, también hay un trabajo como de dos tiempos, que es el tiempo real, el tiempo presente y un tiempo pasado, que la forma fue trabajar sobre el color. Acá en Galaxy ya se pone mucho más compleja esa idea en el sentido de que no hay un tiempo lineal, no se percibe un tiempo lineal, no hay algo que pasó antes y algo que pasó después. Entonces eso te genera algún tipo de confusión en la peripecia, en la trama de la historia. Después vamos a conversar sobre eso. Pero primero vamos a partir de la base de que el tiempo no es lineal,
Yo no percibo la realidad de esa manera. Es una cosa que después podemos conversar si quieren, capaz que en otro ámbito, pero personalmente esto me parece importante tenerlo como idea para poder llegar a comprender la percepción temporal de esta obra. De vuelta, los tres ejes, el recuerdo, lo concreto y la ficción. En el recuerdo, la percepción de ese recuerdo es elíptico, es fraccionado y es no lineal. ¿Qué significa? Elíptico porque va saltándose de espacio en espacio, de tiempo en tiempo, ¿no? Cuando probablemente, si yo les pregunto a ustedes cómo fue su cumpleaños de 10 años, ustedes van a decir, ¡buah, la torta! Sí, la torta era muy linda, no sé qué, mamá me había hecho una cosa, no sé qué, y de pronto dicen, y jugamos al fútbol, es decir, ya no es lineal, porque capaz que jugaron al fútbol antes de comer la torta, es elíptico porque van saltando de momento en momento, y es fraccionado porque es parcial ese recuerdo, siempre es como que, es una idea bastante simple, el capturar el pasado a través de nosotros implica estas tres líneas, que sea elíptico, que sea fraccionado y que sea no lineal. Eso era el primer insumo para montar esta obra. Tenía que ser elíptico, fraccionado y no lineal. O funcionaba como primer insumo para entenderla. La segunda línea era lo concreto. ¿Qué es lo concreto? Tenemos, primero que nada, 70 minutos de obra, ¿no? Porque uno puede hablar de la no linealidad, pero al fin y al cabo la obra, si pensamos, arranca, dura 70 minutos, puede durar 70 minutos, puede ser 80 o 90, no importa. Pero la obra dura 70 minutos, uno en un momento se sienta y empiezan a actuar y termina. Más allá de que uno puede hacer ciertas difusiones de cuándo inicia la obra, si es cuando te mandaron la invitación para que llegues, si es cuando estabas esperando, bueno, puede ser un poco difuso, pero lo concreto, cuando empieza la ficción a correr, eran esos 70 minutos. Eso es concreto. Y los dos tiempos que planteaba la obra. ¿A qué voy los dos tiempos? Como habían dos espacios, habían dos tiempos. Es decir, por un lado estaba el auto en el barranco y el otro lado estaba la cama en el dormitorio. Y esos dos espacios tenían sus tiempos propios. Y por último, la síntesis de estas dos cosas, que es la ficción, que es la relación entre estos dos tiempos y la sucesión de acontecimientos dentro de la escena. Y esto, que parece un poco entreverado, va a ser más entreverado aún cuando pase el siguiente slide. Esto es como para que entiendan la lógica de la obra, cómo fue concretado toda esta idea de tiempo. Vamos a ir primero por primera escena, segunda escena, tercera escena, cuarta escena. En la primera escena tenemos a Mauricio y a Pablo, que los presentamos como excuñados que están esperando algo en un barranco de Solís. Tienen todo un diálogo donde en realidad es para básicamente contar eso. Es una escena de unos minutos, pero básicamente lo que cuenta es eso. Por ahora fácil, es sencillo. Lo que tengo que entender como espectador es bastante simple. Sí, está en un barranco Solís. La obra empieza diciendo él, ¿viste? Podría ser un teatro, porque no sabes dónde están. Hay un auto nada más. Y empieza a decir, no te escucharían nada, no sé qué, las olas tapan todo. Hasta un momento dice, no hay barrancos. Uno habla del Teatro de Buenos Aires, empieza a hablar toda una referencia sobre el teatro y habla justo concretamente, dice, no hay barrancos en Buenos Aires. Y empieza a decirte claramente, te instauran que están en un barranco en el medio en pleno junio, ¿no? También se dice que es junio, es invierno. Bueno, ahí se sitúa la situación. Por ahora es simple, ¿no? Vemos dos personas frente a un auto esperando algo que no sabemos qué es. Están esperando a la familia, se dice. Pero no se saben por qué están esperando a la familia un martes de noche en el balneario Solís en un barranco. Primera escena. Por ahora viene fácil. La segunda escena. Pablo, el protagonista, cruza esa línea que vemos ahí y se sienta en la cama donde está su expareja, que tiene un dolor tremendo, que no sabemos bien qué es como ambiguo, necesita una bolsa de agua caliente, pero no sabemos si es que le duele la espalda, pero está tirada, está mal. Se siente una pareja desgastada, se lee una pareja desgastada, y ella le pide a él que le cuente una historia. Y él empieza a contar la historia de unos excuñados que están esperando en un barranco de Solís a que llegue una familia. Hasta ahora parece simple, porque empezamos a decir que él está contando la historia que pasa en la otra escena. Entonces el espectador, donde se posiciona en esto en realidad
esto es ficción. También hay como una cierta comodidad. A mí me interesa intentar siempre como romper el sistema narrativo sin ser arbitrario, sino intentar romperlo con un sentido, que es lo que se produce en la tercera escena, que ahí es cuando se te complica un poco la obra. Porque por acá venimos entendiendo todo bien, que esto es una ficción, que está contando él, que se dedica a escribir, pasa de vuelta, vuelve a esta escena, y en esta escena lo que dice Pablo, lo que le dice Mauricio en la tercera escena es que se separó de ella hace tiempo. Entonces, si se separó de ella hace tiempo, no puede estar contando en la otra escena que vos estás escribiendo una ficción sobre este otro lado. Entonces se genera una contradicción narrativa, que es una contradicción temporal, que no puede pasar una cosa y pasar la otra. La situación del barranco sucede después de la separación. En este momento Pablo y Mauricio, los dos se acaban de separar de sus parejas y están viviendo esa experiencia juntos. Entonces lo que empezamos a dudar es si la ficción sucede en la cama o sucede en el barranco. ¿Cuál de las dos es la construcción? Pasamos, ahí empezás con el GPS en la obra, empezás a decir, bueno, estoy desorientado, reordename la idea porque no me puedo dar cuenta. Idealmente la experiencia que quisiera que sucediera, que no puedo hacerme cargo de lo que le pasa al espectador, pero a mí lo que me gustaría es que idealmente el espectador se relaje ahí y diga, bueno, esto no es esto que yo pensaba, esto no es esto otro que yo pensaba, vamos a ver qué es. Ese era lo ideal, es decir, sacarlo un lugar del lugar cómodo, llevarlo a un lugar de incertidumbre, pero lo difícil es que cuando uno hace eso, tiene grandes chances de perder al espectador, de perderlo, de decir, no tiene un carajo, que es lo peor que te puede pasar para mí. Y esa es la diferencia que yo trazo entre ambigüedad y confusión. Sí a la ambigüedad, no a la confusión. Es decir, yo quiero que haya ambigüedad, no quiero que haya confusión. Si hay confusión, pero confusión en un estado de eso de me voy, ahí tenemos problemas porque perdés al espectador. Ese era el riesgo de la tercera escena. Son muchas más escenas, ¿no? Agarré las primeras 4, que es la que setean la situación. Y la cuarta escena empieza con un monólogo de Mauricio en el auto y de pronto se empieza a mezclar con lo que está pasando en la otra escena. Empiezan a volverse simultáneas las dos escenas. Y entonces en la cuarta escena se mezclan las dos situaciones. Y ahí yo creo que cumplía la función de relajar un poco al espectador en decir, bueno, me entrego a esto que está sucediendo. Es decir, tengo que ir siguiendo y vayamos a lo concreto. Lo concreto no es la palabra, sino a lo micro, a disfrutar esto que está sucediendo y no intentar entender la totalidad. Porque la totalidad, en principio, parece contradictoria, que no lo es. Después va tomando un sentido y es un sistema que no me da el tiempo para mostrárselo porque tendría que ir a la línea de tiempo entera y mostrarle que ese sistema es coherente. Pero fuera de eso, el punto que me gustaría comentar y que me gustaría traerlo es justamente el vínculo que tenemos con el espectador, cómo procesa el espectador lo que nosotros le estamos haciendo llegar, y bueno, y la lucha está por la ambigüedad sí, la confusión no, y los riesgos que uno asume cuando traza este tipo de tramas. Yo vengo del cine, insisto, y muchas veces en el cine es más difícil, y más hoy en día con lo que son las plataformas, con lo que es internet, que el espectador no entiende y se va, te cambia de canal, pone otra película. Es como el espectador es mucho más bravo el espectador de cine que de teatro. El espectador de teatro se tiene que quedar ahí sentadito y ver, y se entrega mucho más en ese sentido. Entonces te permite, yo creo que si esta obra la llevara al cine me enfrentaría a la dificultad de que en la tercera escena pierda a un porcentaje grande de espectadores. Obviamente estoy hablando de la experiencia cine en casa, pero si hablamos de la experiencia cine, cada vez más los espectadores se van de las salas y cada vez menos espectadores van a las salas directamente. Entonces el consumo de cine generalmente se está dando en otras plataformas. Y esto que sucede en la tercera escena es un riesgo narrativo que se asume, que lo asumo, ojo, en mi película asumo un par de riesgos de esta índole, que sos consciente de, bueno, acá me pude haber perdido
a un 30% de los espectadores. Allá se fueron, decís. Y es una decisión brava. Ahora, si seguís, es como que me dan ganas de decirle, estar al lado del espectador y si te prometo un premio. Después vas a entender, pero paciencia, paciencia, por favor. El espectador de teatro lo siento más paciente que el espectador de cine. Y eso es muy gratificante, muy, muy gratificante. Sigamos. ¿Alguna duda de esto? Que es como de las cosas más entreveraditas. Más allá de que no entiendan por qué no vieron la obra, me gustaría que se quedaran más bien con la idea, con el mecanismo, ¿no? No tanto con la trama, el mecanismo de contradicción. Generalmente, insisto, lo bueno que tiene el teatro es que todos terminaron de ver la obra, nadie se paró y se fue. Entonces, lo que sucede es que después, en la trama de la obra, no te molesta más eso. Hay un momento que te entregás, esto pasa al minuto 15 más o menos de la obra, porque son escenas cortas, no son escenas largas. Entonces, pongamos que en el minuto 15 llega la tercera escena. Entonces, después tienen como 50 minutos más para adelante. Y en los 50 minutos más para adelante ya te enganchás con otras cosas y no tuve críticas negativas al respecto y la crítica de la prensa en realidad fue muy positiva en ese sentido. Por decir, los que pudieron haberme pegado porque mucha gente, vos sabés, que de pronto no le gusta la obra, yo me doy cuenta, aparte yo iba a las funciones, me daba cuenta que no le gustaba la obra, pero no me veía y me lo iba a decir en la cara. Los que me lo podían decir en la cara no me dijeron sobre esto, sí me criticaron otras cosas, pero sobre esto fue un riesgo que creo que salió bien, este riesgo. Creo que salió bien, sobre todo porque si esto te pasa, me parece, en la penúltima escena, ahí tenés un problema. Que concretamente me pasó hace poco viendo una película de un director que me gusta mucho, que me hizo esto y me molestó. Que si quieren lo decimos ahora, ya. No sé si la vieron, I'm Thinking of Ending Things, de Kaufman. Exacto, pero la premisa... Claro. A mí me gusta Kaufman. Está en Netflix, pienso en el final, creo que la traducen. Y la premisa en sí mismo, a mí me parece que está buenísima. Pero me hace esto de la tercera escena en la penúltima escena. Y ahí cuando ya me mata, es decir, ahí sí me molesta. Ahí sí me molesta. Personalmente, ¿no? Evidentemente, una soberbia tremenda. Estoy criticando a Kaufman acá. Qué bueno que no están transmitiendo en vivo, que va a ser grabado. Pero no, es un gran director y gran guionista con películas que me encantan. Pero a mí me pasó en esta última película que me generó esa contradicción sobre el final y ahí ya no me gusta. En cambio, al principio me permite reordenar y le das chance al espectador de que reordene. Y tiene más tiempo para reordenar. Bien, y por último vamos, a ver cómo tengo tiempo, venimos bien. Y por último vamos a el último punto, que es la acción. Llamo a la acción drama, es hacer actuar, ¿no? Ese es como del griego, viene de hacer actuar. Acción. Me encanta también la palabra, en cine usamos palabra acción como cuando tiene que arrancar a actuar la gente, ¿no? Es decir, por eso es cuando se dice todo lo de la claqueta, escena, no sé cuánto, y en un momento el director dice acción. El momento de la acción es un momento muy especial porque es donde se empieza a producir la ficción. Esta línea de acción la divido de vuelta, porque la acción puede pasar en distintos planos, entre el recuerdo, entre lo concreto y entre la síntesis de esas dos cosas que es la ficción. El recuerdo son los personajes reales transformados, ¿no? Es como transformados por mi recuerdo, porque si yo hoy les digo las personas que aparecen en la obra, probablemente, bueno, algunos son clarísimos, y si me conoces, decís, fulanito, menganito, directamente, pero solamente si me conoces. Si no me conoces, no sabes quién son. Pero para mí, sí, para mi insumo, yo me baso en personajes reales y les cambio los nombres, para respetar. Ahí aparece un tema con los personajes, siempre un problema ético, ¿no? Que yo lo tengo muy presente. Yo intento
por más que uso insumo real, siempre respetar el nombre del personaje con el nombre del personaje real. Digo por las dudas que para mí es importante para no exponer a las personas que quiero justamente a esa ficción. Evidentemente después sí, ellos se dan cuenta, pero lo que yo le digo permanentemente es, la gente que ve esto no me conoce, así que no te preocupes porque no van a saber que vos sos vos. Es muy difícil que te des cuenta que vos sos vos. Y a veces terminan pasando cosas como en la película, de que yo de pronto, no sé, tengo una hermana, pero en la película, en las ocasiones de Hilda, en la familia hay 3 hermanos varones. Yo modifico cosas permanentemente. Entonces eso genera más confusiones que ni siquiera podés trazar tan simples los lazos con la realidad. Y respeto mucho el tema de los nombres. Me parece importante. Pero bueno, pero sí me baso concretamente en personas que existen. Eso le da vida a los personajes. Después está lo concreto. Los actores, Rodolfo, Leonardo y Lucía, que van a ser esos personajes. Y mi plan no es venir y decirle, vos tenés que ser fulanito de tal que ya existe, míralo, estudialo. No, evidentemente no me interesa hacer eso. A mí me interesa que el actor construya su personaje. Entonces, tengo que escucharle a sus insumos. Y para que eso me funcione, lo que yo hago es creer en que mi texto traza una línea, pero les dejo libertad en realmente modificarlo. Y ahí empiezan a pasar cosas particulares. Hay actores, estos 3 actores son 3 personas completamente distintas, 3 muy amigos. Pero, por ejemplo, Leonardo siguió el texto al pie de la letra. Lucía es lo opuesto. Lucía no le pegaba a una palabra, pero no es que no le pegaba porque no le pegaba, porque si no en su búsqueda de la realidad y apropiación del personaje, ella agarraba la idea y la transformaba. Y a mí me encantaba eso. Y me encantaba la interpretación de Leonardo con su precisión y de Lucía con su búsqueda de realidad. Sucedían las dos cosas y estaba bien. Y en el medio estaba Rodolfo, que cuando tenía que ir con Leo, actuaba preciso y tenía todas las vueltas, todas las devoluciones perfectas, y cuando iba con Lucía tenía que improvisar porque le cambiaba el texto. Y entonces jugaba, se adaptaba. Pero en lo concreto estamos hablando de que son personas reales, que son actores, que tienen sus insumos, y eso es lo concreto, ¿no? Que es lo que viene. Y por último está la ficción, que es el personaje ficcional, que es la unión de este recuerdo, de esta experiencia, de estas personas que conocí y que generalmente yo escribo de personas que quiero, generalmente, no todos, pero casi siempre escribo de gente que quiero, y eso implica mostrarle su oscuridad, no mostrarle solamente, no hacer un texto que los idolatre, sino mostrarle sus debilidades y sus fortalezas, mezclado con Rodo que viene y me dice, ¿cómo hacemos esto? Y empezamos a conversar. Para mí el director, en el mejor de los casos, o como yo me lo planteo en un ideal, no viene a decir qué tiene que hacer el actor. Yo no vengo a enseñarles a actuar a ellos porque ellos saben actuar y yo no sé actuar. Es más, yo soy un director que no estudio actuación. Entonces, no tiene ningún sentido que yo les diga cómo actuar. Yo lo que intento hacer es darle una atmósfera. Y, por ejemplo, nosotros nos juntamos a cenar y escuchamos música, escuchamos de pronto, ponemos en el parlantecito, sin querer, no lo hago yo, ya lo hacen los actores, Galaxy 500, que es la banda sonora de esta obra, que se las recomiendo porque usa mucho, es la atmósfera de esta obra, es la banda Galaxy 500, una banda de los finales de los 80, principios de los 90, una banda que duró 3 o 4 años. Y eso, llegar a la atmósfera. ¿A qué voy? No vengo a decirles qué hacer, sino es intentar, este mundo que de pronto tiene un carácter muy personal, es intentar transmitírselos y que entren, y que cuando entren hagan lo que quieran dentro de eso que entren. Pero los invito a que creen. Si ellos creen y crean, los dos verbos que están buenísimos, es cuando sucede. Y no sucede en todas las funciones, sucede solamente en algunas. Ya estamos cerrando. Ahí tenemos a los 3 actores, a Lucía, a Leonardo y a Rodolfo. También todo esto que estoy diciendo está todo permeado también por Viviana, que es la diseñadora, que todo el tiempo mete cuchara e iba a los ensayos y estaba totalmente metida en esa atmósfera, que es la atmósfera de que nosotros planteamos en Galaxy.
Con Lucía habíamos trabajado en La segunda luna de Júpiter y habíamos hecho un corto juntos. Con Leonardo habíamos trabajado técnicamente en cine, como detrás de cámara, pero nunca habíamos trabajado como director-actor. Y con Rodolfo nunca había hecho nada. Así que las situaciones de los tres eran bastante diferentes. Pero bueno, pero entraron en ese universo y crecieron en ese universo. Y también me lo hicieron querer a mí, que es importante también. Entonces, bueno, con esto más o menos yo estaría cerrando mi exposición, que está más o menos en tiempo y forma, lo dijimos. Espero, bueno, que haber comentarios, dudas. Ahora abrimos como el espacio para si no quieren interrumpirme, que ahora puedan decir lo que piensan. Si también me interesa si piensan diferente en algún punto, o me encanta la autorreferencia también, invito mucho a la autorreferencia. Si alguno de ustedes quiere comentarme sobre una obra de ustedes o algún proceso creativo de ustedes, también me interesa ese intercambio. Digo por las dudas porque parecería que estamos hablando de Galaxy y no estamos hablando de Galaxy, estamos hablando de teatro. ¿Cómo existe la transición del cine al teatro? O sea, ¿cómo llegás concretamente a decidir montaje escénico? Sí, creo que esencialmente es lo mismo. Esencialmente para mí son disciplinas, digo, insisto en esencialmente porque después en la concreción hay muchas diferencias. Pero la esencia es muy parecida. A mí, concretamente, tuve un problema, yo que terminé de hacer la carrera de cine y estaba totalmente enemistado con el sistema de producción cinematográfico. Me parecía inhumano, me parecía distante, me parecía que era imposible que uno pudiese transmitir algo sincero en los plazos, en los tiempos y en ese sistema industrial con el que se creaba. Y entonces ahí como que me separé un poco del cine, hasta que hice un cortometraje que lo hice con Lucía Senra, que fue hace un montón de años, en que yo dije, esto quiero que no sea producido como cine. Vamos a ir sin guión. Yo voy con unos apuntes, fui con las actrices, con un amigo que hacía la foto y codirigía conmigo, y con otro amigo que hacía el sonido, y íbamos a estar mucho tiempo, íbamos a filmar escenas y estar tiempo, y se pareció, el proceso era mucho más parecido como después hago las obras de teatro. Ahí fue como que me empecé a ser amigo de vuelta al cine, y como te digo, cuando filmamos ahora Las Vacaciones de Hilda, está filmada de la forma más tradicional del mundo. Estamos hablando película con fondos, un equipo técnico grande. Ahora está todo bien con ese sistema, pero fue porque volví a la esencia, que es el trabajo con los actores y con tu equipo artístico, que es lo mismo. Si lo humanizás, el proceso de cine es lo mismo. Después hay una cuestión práctica que es diferente, desde los costos hasta el montaje, los recursos. El teatro tiene muchos más siglos que el cine, y eso está buenísimo porque permite hay una facilidad para la abstracción que en el cine no la hay. Ellos estaban en un barranco y estaban metidos en un galpón y decía la playa, y miraban para allá, y vos con la abstracción parecida a la literatura te imaginás que hay una playa allá, no tenés que verla. Eso es hermoso, y lo más lindo de todo no es que te pase a vos, es que le pase a los espectadores. Y en ese sentido me parece que de eso tiene que aprender, tenemos que aprender los cineastas mucho. Creo que el cine está todavía unos pasos más atrás en eso. Y es muy gracioso porque la soberbia del cineasta es usar la teatralidad como un insulto. De las peores cosas que te pueden decir en un set es qué teatral que es esto. Y es un elogio. Si a mí me dicen qué teatral es esto, yo digo, wow, gracias. Pero tiende a pasar. Y es muy cómico. A mí me dicen después, cuando van a ver Galaxy, qué cinematográfico que es esto. Yo no sé si es cinematográfico o teatral, no encuentro tanto la diferencia. ¿Tu forma de escribir tiende a ser similar a un guion cinematográfico? No, bueno, uso el libreto distinto. Los guiones cinematográficos, viste que es un formato muy jodido, ¿no? Sí. Es un formato muy duro, muy rígido. Yo me siento más cómodo escribiendo teatro, aunque tengo formación en guión. Soy profesor de Bellas Artes de la licenciatura como profesor de guión, soy profesor en la ECU y en Uruguay Campo Film de guión, es decir, les enseño a los estudiantes a escribir estándar, pero me siento mucho más cómodo escribiendo libreto.
Por allá querías comentarlo. El proceso sí, como te digo, la diferencia que hago con teatro es que acopio más. Le llamo acopio a juntar. Cuando estaba haciendo esta obra yo tenía arriba de la mesa un libro de Carlos Williams, que es un poeta que me gusta mucho. Tenía todos los discos de Galaxy 500. Tenía las fotos del incendio, tenía todo eso pegado y me lo pego. Vos vas a casa ahora y todavía están pegados, por ejemplo, en la heladera, esas cosas. Como que junto, y después me tiro a escribir. En el cine el procedimiento es una sistematización que tengo que es un poco diferente. Sí. Me controlo en las acotaciones de la didascalia, me controlo un poco, que eso me gusta del cine. No pongo nada que no se ve. Entonces no pongo sentimientos, sino intento que eso se llegue a través de la acción dramática. Trabajo más así. Porque muchas veces lo que me ha pasado es que si yo, por ejemplo, pongo en una escena triste y el actor lee triste, interpreta una idea de tristeza que no me sirve, porque es una tristeza más estereotipada. En cambio, si a través de la acción dramática y del diálogo llega a esa tristeza, funciona mucho mejor que la síntesis de la palabra tristeza, que nos remite a una idea preconcebida que no me gusta tanto. Por eso evito poner en las didascalias cualquier tipo de contenido explícito que no se vea. Todo se tiene que ver en la didascalia. Ese es como una cosa, un recurso que uso yo. Todo, si no se ve, no lo escribo. O no se escucha, ¿no? Ojo, no digo que esté mal lo otro, ¿no? Pero mis textos son procesos a la escena, no los considero obras literarias. Y una pregunta siguiendo esta línea de la gramática. De la obra que tenías escrita, después al ponerla en escena se adaptaron en relación a las escenas a los espacios, pero después se mantuvo la historia tal cual era. Sí, la estructura se mantuvo, pero es también porque lo que yo hacía era, yo escribía y hablaba con los actores. Algo que hago en teatro y que no hago en cine es que no termino de escribir el texto y se los muestro. Sino yo escribía un par de escenas y, por ejemplo, cuando le escribí hasta la tercera escena, por ejemplo, les daba y leían y eran como, pa. Se fue dando, yo voy intercambiando, sí, íbamos intercambiando y le decía, ya tengo la mitad de la obra escrita, vamos a leerla, y nos juntábamos, tomábamos un montón de vino, escuchábamos Galaxy y leíamos. Y así yo de pronto lo escuchaba y corregía. Un proceso divino que me encantaría hacer con la próxima película, pero es muy difícil que pase en cine eso. Porque entre que vos elegís el elenco y que vos filmás pasa tanto tiempo, es decir, perdón, entre que vos tenés el guión y filmás pasa tanto tiempo que hacer entrar el elenco no es justo muy al principio, porque te va a cambiar los años, te pueden pasar 5 años para que vos filmes la película, como me pasó con Las Vacaciones de Isla. Entonces, imaginemos, yo tengo los niños yo no los podía elegir al principio del proceso, porque si no tenía tremendo adolescente. Entonces no puedo hacerlo. Las obras de teatro entre 1 año, 2 años máximo me llevo a montar. ¿Bien? Bueno, no sé si tienen alguna duda más. Sí, dime. Uh-huh. Yo los invité a ir, no sé si fueron, le preguntamos, a ver si están mal, digo, le estoy mirando la cámara, no están los actores, estoy mirando la cámara porque sé que van a ver esta grabación, y si no fueron, tienen un problema, si no fueron. No, yo los invité a ir, no sé si fueron, conmigo no fueron. Porque también hay un problema, me parece que hay que ser delicado en la dirección, cuando uno va como metiendo en la atmósfera a la gente. Si vos te imponés, es como que te siguen directo. Y en realidad no está bueno eso, porque tirás como una energía única. Para que las energías sean complementarias, tienen que ser sutil los insumos, porque también vos tenés que percibir los insumos de ellos. Entonces, si yo los llevo a ver el Barranco de Solís, los estoy obligando a pensar, claro, exacto, los estoy obligando a pensar una cosa. Y entonces si a ellos les sirve, en vez de que ese barranco no fuese ese barranco, para ellos les sirve que fuese en su infancia, ellos veraneaban en Las Toscas, y si está imaginando una plaza en Las Toscas, el actor, bienvenido. A mí me sirve que sea el Barranco de Solís, capaz que lo tuyo es una plaza en Las Toscas.
Entonces hay que, como que voy regulando un poco la energía. Bien. ¿Qué tiempo estuvieron con este proceso de ensayo? O sea, que vos llevabas escenas y llevaron al montaje. ¿Sabes que no te sé decir exactamente? Te mentiría, pero algo así como 2 años capaz. Porque en el medio tuvimos que presentarnos para los fondos. Es una obra que se hizo con poca plata, no tenía mucho presupuesto, pero necesitábamos algo de plata. Y tal, lo que sí nos mató un poco fue la pandemia, que cuando íbamos a hacer la segunda temporada ya habíamos cambiado de espacio y habíamos tenido que cambiar toda la escenografía por cosas. Y tal, quedó guardado todo en un galpón, en varios galpones. Dicho sea de paso, tenemos despegada la escenografía. Una cosa linda que pasó, por ejemplo, del espacio, ahora que me acordé, que no lo nombré, que Viviana propuso una cosa que estaba buena, que era poner pedregullo, una especie de pedregullo abajo del auto. Y fue un hallazgo muy lindo que hoy no hablé cuando hablé del espacio. Pero te cambiaba la sonoridad. A mí me importa mucho el sonido, mucho. Y en el teatro me parece importantísimo. Esta de los puntitos está. Sí, era como, tenía como unas piedritas y en un momento se tornaron un poquito molestas si los actores también tenían que ser conscientes de que si caminaban y se movían o patinaban, a veces le tapaba la voz. Pero la sonoridad de la obra me parece algo importante. Me encantaría que vos la cierres los ojos y la vayas escuchando y que suceda algo interesante. Y la obra tiene muchos silencios también. Entonces el sonido se luce en el silencio del diálogo, ¿no? Siguen sonando cosas, siguen habiendo caminatas, respiraciones, saliva, ambientes que uno va generando. Pero si no creo que el texto sea palabra. Perdón, que el teatro sea palabra. Es una de las discusiones que he tenido con varios colegas que me dice, el teatro es la palabra. No. El teatro es una atmósfera poética, que puede usar la palabra, y la palabra puede ser un discurso poético, pero creo que el silencio a veces potencia esa atmósfera y la imagen y el sonido. Y el cambio que vos decís de escenografía que se dio de la misma obra, Sí. una transformación, y eso por un tema de... Muy simple, mira, viste que hay te lo digo, es bien concreto el comentario, viste que acá, en este espacio, hay una escalera y acá se montaba el cuarto. Y entonces el cuarto tenía como una especie de techito y como que estaba como todo como contenido ahí. Esta parte de acá se anulaba con una tela. Estaba todo como contenido. Esto en el otro espacio era un galpón vacío que lo hicimos como un cubo negro de telas negras y era más... menos real la escenografía, por decirlo de alguna manera. Era un auto y una cama nada más, pero tenía como otros detalles que nos sosteníamos que tuvimos que hacerlo que no estaban. Y tuvimos que cambiar, por ejemplo, también la apuesta, porque Lucía, que subía varias veces en la obra para arriba, Rodolfo también subía para arriba, subía por la escalera, pero subir para arriba, un pleonasmo espantoso. Subía la escalera y eso lo teníamos que eliminar, y todo eso del montaje cambió un poco en el espacio. También cambiaba en este nuevo espacio de que los actores acá tenían muchos lugares fuera de cuadro, como que si Lucía subía la dejábamos de ver y estaba buenísimo. Yo llamo fuera de cuadro, es un concepto de cine, pero me gusta aplicarlo en el teatro también, me encanta la idea como que no está en tu campo visual. En este otro espacio siempre iba a estar en el campo visual los actores, entonces estábamos trabajando una idea de que cuando no tienen que estar en el campo visual quedaran como figuras muertas. Entonces aunque Lucía se iba y se sentaba en la cama y quedaba así. Entonces vos no la tenías que hacer, vos en tu cabeza la tenías que hacer desaparecer. No sé si iba a funcionar, pero en los ensayos a mí me encantaba. Pero fue un recurso que usamos para cuando adaptamos de este espacio al otro. Nos cambiamos de espacio principalmente por el sonido y porque había grandes chances que lo vendieran en el periodo. Estos 3 cruces. No, en Maldonado no hicimos nada, en Maldonado era solo insumos, no, montamos todo en este espacio. Lo que hicimos después fue montar en un espacio, Maldonado, la calle Maldonado. Claro, sí, verdad, perdón. La calle Maldonado, que en la calle Maldonado estaba el nuevo lugar. El nuevo espacio que era un galpón vacío. No, en ese espacio no tengo fotos. Pero un cubo negro era. Era más parecido a un teatro. La obra se tornó un poco más parecido a un teatro convencional. ¿Alguna duda más?
Sí, Viviana trabajaba todo eso, tenía como una libertad y proponía y propuso muchísimas cosas interesantes respecto a eso. Sobre todo Viviana tiene su fuerte, es la luz. Es decir, hizo todo, ¿no? Vestuario, escenografía, pero el trabajo de ella que sobresale es la luz. Y bueno, la idea fue una luz muy tenue, por ejemplo, teníamos una luz cálida que era como de calle, esa calle Balneario, que bueno, es también como la calle de Montevideo, están luces, el alumbrado público naranja, bajito, que generaba unos contrastes, zonas oscuras, mucho espacio oscuro y poco cambio de luz. Solamente cuando se vuelve irreal la obra, en la segunda parte, empiezan a pasar cosas, porque ¿qué sucede? Que no les conté, es que en la escena empieza a quebrarse la obra en un momento, y te das cuenta que ella en realidad es un recuerdo de él. Él está acordándose de ella de la peor manera para poder odiarla y poder separarse. Es decir, es como si fuese... Entonces lo que vemos, ella está actuando para él. Eso es como si fuese un poco la resolución de la obra. Está actuando para que la deje... Es como que el recuerdo le está diciendo voy a decirte todo lo que vos querés escuchar de mí, malo, para que vos te olvides de mí. Y el otro es un personaje ficcional que lo está acompañando al protagonista para poder desarrollar un recuerdo que sí existió de verdad, y está diciendo todo lo que diga para perdonar por algo que él hizo. Es decir, él necesita que él lo perdone, y él necesita que ella, y necesita odiar a ella. Entonces, al fin y al cabo, todo lo que está pasando en la obra le está pasando a este loco ahí, que está cruzando escena. A veces es como si fuese un poco el spoiler pero a lo que voy es que cobraba un sentido. Cuando yo decía que cobraba un sentido, todo este quiebre que empieza a suceder y se pone más irreal la obra. En un momento hablan los tres personajes a la vez. Ahí hay cambio de luz y atmósfera. Ahí empiezan a pasar cosas. Las luces del auto se prenden de pronto, que era un problema técnico tremendo. ¿Cómo activar la luz de un auto? No es papa. Uno piensa sin estar dentro del auto. Era todo un cablerío que pasaba, que activábamos Viviana otra vez lo resolvió re bien, activábamos la batería del auto. Se apagaba o se prendía la batería y dejamos todo prendido y ¡puc! Y activaba de esa manera, pero era un cablerío, una tranza fue. Pero fue un lindo recurso. ¿Qué me preguntabas, perdonad, después? Sí, por otro lado estuvo buenísimo porque en ese galpón podíamos dejar todo armado. Entonces no era que desmontás todo para cada función. Eso estuvo buenísimo. Entonces todas las luces quedaban puestas para nosotros. Pero Viviana hacía todo eso, todo. Puso todas las luces, hizo todo el diseño. Una persona que no sé si hay diseñadores acá, pero la conoces a Viviana, buenísimo. Viviana tenía esa cosa que está buenísima, que es estar en la obra, pero no cuando ya la teníamos ensayada y pronta, y va a 2 ensayos. Estuvo desde el texto. Ya había estado en la segunda luna de Júpiter. Y entonces era un placer trabajar con ella porque ya entendía, te decía los parlamentos y entendía, estaba embebida como si es un actor más, una actriz más. Sí. Y ese proceso me parece que es el más, sobre todo cuando haces cosas que no lo haces por oficio, sino lo estás haciendo por compromiso artístico. Y en ese caso ella estaba buenísimo su proceso. Ajá. Si en algún momento no se leyó como un error. Bueno, sí, puede. Te pones a analizar y decís, no, esto está mal. Es que es tan obvio que si está mal, sos un queso escribiendo. Es tan obvio que bueno, sí, alguno pudo haberlo pensado, pero después tenés que seguir viendo la obra. Montaste toda una obra y los actores nunca te dijeron, che, esto no puede pasar esto y esto. No, está dicho muy explícito, sí, pero es cierto el punto de que si no se hacía tan explícito, podía pasar como un error. Como un problema que tuvimos técnico, que es el problema que a mí me molestaba más, que haciendo autocrítica de esta obra, de la primera temporada, es que a mí me interesaba que se hablara bajito y que se perdieran textos. Que cuando se te alejaba el actor, no lo escucharas. Eso estaba divino, esa era la idea. ¿Qué pasó? Como hay un problema técnico sonoro,
A veces pasaba eso a propósito y parecía que era un error, y a veces pasaba por un error y era espantoso. Entonces no terminaba la definición concreta, cómo lo terminamos llevando a cabo en el montaje, creo que estuvo mal. Es decir, eso lo pensé mucho mientras estábamos montando la obra, y por eso cambiamos de espacio, para intentar corregir ese error, que muchas veces pasaba. Por ejemplo, si iban personas mayores a ver la obra, decían, no escuché. Y yo no estaba dispuesto a subir el volumen de los actores. No quería eso. Quería resolver técnicamente el espacio, y ahí empezamos a trabajar todo lo que pudimos, e hicimos lo que pudimos, pero como crítica me parece que estuvo mal eso. No deberían de habilitar la función si pasa eso. Las obras nuestras eran los viernes de noche. Yo estaba desde el sábado de mañana, es decir, del otro día, mirando el pronóstico del tiempo permanentemente. Ya era una obsesión. De cómo iba a estar el próximo viernes, cómo va a estar el próximo viernes, porque nosotros teníamos una agenda y un compromiso. De la segunda temporada teníamos las primeras 2 funciones agotadas de reservas. Es decir, como vos teníamos a 3 semanas para adelante en la primera temporada agotadas. Entonces era un compromiso. Si vos cancelabas una fecha se te complicaba toda la agenda, y entonces era permanentemente mirando, si llueve nos mata, si llueve si llueve. Ahora, mirá lo que pasaba, una particularidad. Si llovía apenas un poquitito, le daba un clima a la obra espectacular. Aparte se iba todo el mundo de la calle, había un silencio y pasaba una magia. Tuvimos unas funciones con una lluvia, una garubita que no jodía el volumen, pero a la vez vos hacías un silencio y escuchabas esa lluvia y estabas en esa película. Claro, pero tenía que ser como muy liviano, porque aparte el chapa es como... Totalmente. Cuando llueve un poco nomás. Y cuando yo estaba en la función que llovía suavecito, estaba con la garganta trancada, porque si subía el volumen de eso, si aumentaba, tenía que suspender. Pero en ese momento estaba pasando algo mágico, pero estaba en ese nivel, estaba al límite. Y una de las funciones tuve que bajar y suspender, fue horrible. Me puse en el medio de la función y dije, no podemos seguir con la obra así, se lo va a reagendar. Y era el cumpleaños de la actriz, era el cumpleaños de Lucía. Fue espantoso. Bien. Bueno, la idea un poco era como, me encantan las anécdotas, pero me interesaba más bien que la charla, para que no sea una charla de bar, intentar atravesar algunas líneas y haber podido ayudar de la manera más analítica, y bueno, si hiciera el proceso para alguna, mejor. Si no tienen más dudas, terminamos. ¿No? Bueno, muchas gracias.